Justo ahora, mientras escuchan esto, hay unos guardianes invisibles trabajando. Están en nuestra sangre, en los laboratorios que crean medicinas, incluso en la naturaleza que nos rodea. Son como los héroes anónimos del equilibrio químico. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno a descubrir el secreto de los amortiguadores de pH. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasa si nos tomamos un vaso de limonada bien ácida? ¿Por qué no causa un desastre total en nuestro cuerpo? Es una pregunta súper válida, ¿no? Y la respuesta, créanme, está en unos sistemas químicos que son, bueno, fascinantes. Así que, para entender cómo funcionan estos sistemas, vamos a imaginarnos algo. Pensemos que son como los guardaespaldas de élite del pH. Su única misión, su único propósito en la vida es mantener el orden y el equilibrio, sin importar qué amenaza se les ponga enfrente. Y aquí está su superpoder, su habilidad especial. Una solución amortiguadora, que también se conoce como buffer, es básicamente una mezcla que se niega a cambiar su pH. Es súper terca en ese sentido. Así que cuando llega el ácido de esa limonada, ¡pum!, estos guardaespaldas químicos entran en acción, lo neutralizan y se aseguran de que todo, pero todo, siga funcionando como si nada. Ok, pero ¿de qué está hecho un guardaespaldas pero tan efectivo? No es una sola molécula, ¿eh? Es más bien un equipo. Uno que está perfectamente coordinado. Así que, ¿qué les parece si vamos a descubrir su receta secreta? Como les decía, no es una sola cosa. Es un par, un dúo dinámico. Por lo general, se trata de un ácido débil que hace equipo con su base conjugada, o al revés, una base débil con su ácido conjugado. Es justo esa combinación, ese trabajo en equipo, lo que les da todo su poder. Y aquí es donde la cosa se pone genial. La magia está en ese par. Imaginen que el equipo tiene dos especialistas, cada uno con una misión opuesta. Uno se dedica exclusivamente a interceptar y neutralizar cualquier ácido que se cuele. Mientras tanto, su compañero está en alerta máxima, listo para hacer exactamente lo mismo, pero con cualquier base. O sea, es un sistema de defensa completo, de 360 grados. Miren, esta imagen lo explica a la perfección, ¿verdad? Es como un balancín químico. Justo en el centro, todo está tranquilo, en equilibrio. Pero fíjense a la izquierda, si entra una base, ese OH-, el componente ácido del equipo entra y lo neutraliza. Y ahora miren a la derecha. Si lo que entra es un ácido, el H+, pues su compañero, el componente básico, se encarga de él. ¿El resultado? El pH se mantiene súper estable, como un balancín que casi ni se mueve. Bueno, ya entendimos más o menos cómo funcionan. Eso está claro. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se puede diseñar y construir un amortiguador para un trabajo súper específico? Para eso se necesita algo así como un plano, o llamémosle una fórmula mágica. Y ojo, que esto no es solo teoría del libro de texto, para nada. Como dice aquí, esta ecuación es una herramienta del día a día en el mundo real. Bioquímicos, farmacéuticos, biólogos, cualquiera que trabaje con sistemas biológicos o químicos, la usa constantemente. Su nombre es Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Suena complicado, lo sé, pero no se asusten, en serio. En realidad es como una guía, una herramienta súper lógica que nos permite construir el amortiguador exacto que necesitamos. A ver, vamos a desarmarla para ver cómo funciona. Todo, absolutamente todo, arranca con un concepto clave. La constante de acidez, o K. Para que se entienda fácil, es simplemente una medida de qué tan fuerte es un ácido débil. Nos dice básicamente qué tantas ganas tiene de soltar sus iones de hidrógeno cuando está en agua. El siguiente paso es solo un poco de, digamos, reacomodo algebraico. Movemos las piezas de la ecuación de un lado a otro para dejar solita la concentración de los iones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque eso es lo que al final del día nos va a dar el pH. Y para el gran final aplicamos un pequeño truco matemático, los logaritmos. Esto lo que hace es transformar la ecuación a la escala que ya conocemos, la de pH y pKa, que es muchísimo más fácil de manejar. Y listo. Así, de esos pasos tan lógicos, nace esta herramienta de diseño súper poderosa. Muy bien. Ya basta de teoría. ¿Qué tal si ponemos a prueba todo esto que aprendimos? Vamos a una misión práctica. Manos a la obra. A ver, la misión, si deciden aceptarla, es esta. Hay que preparar 250 mililitros de una solución amortiguadora con un pH súper preciso, 7.30, que por cierto es un pH muy cercano al de la sangre humana. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Aquí no se vale improvisar. Para que esto salga perfecto, vamos a seguir un plan, una receta, digamos. Son 3 pasos, bien claros y lógicos. Paso número 1, elegir al equipo de químicos correcto.
Y aquí hay una regla de oro que es súper simple. Hay que buscar el sistema que tenga un pKa lo más cercano posible al pH que queremos. A ver, veamos la tabla. Nuestro objetivo es 730. El pKa de 2.11, lejísimos. Descartado. El de 12.4 también, muy lejos. Pero miren el de en medio, 7.21. Ese es casi perfecto. Así que ya tenemos a nuestro ganador. Ahora sí, es hora de usar nuestra fórmula mágica. Metemos los datos. Nuestro pH objetivo, 7.30, y el pKa que elegimos, 7.21. Hacemos la matemática y la ecuación nos revela la proporción exacta que necesitamos. El resultado final nos dice que para llegar a ese pH necesitamos un poquitito más de la sal, o sea, del componente básico, que del ácido. Para ser exactos, una proporción de 1.23 a 1. Ok, la proporción está muy bien, pero con eso no podemos ir al laboratorio. Necesitamos cantidades reales, concretas. Lo primero es decidir qué tan fuerte o concentrado queremos el buffer. Digamos que 0.1 molar en total. Bueno, con ese dato y nuestra proporción de 1.23, ya podemos calcular la concentración exacta que necesitamos de cada uno de los dos ingredientes. Y ahora sí, el último paso, convertir esas concentraciones en algo que podamos pesar en una balanza de verdad. El cálculo final nos dice que para preparar nuestros 250 mililitros vamos a necesitar exactamente 1.34 gramos del componente ácido y 1.96 gramos del componente de la sal. ¡Listo! ¡Misión cumplida! Pero atención, que no todo es perfecto. Como cualquier buen guardaespaldas, los amortiguadores también tienen sus límites. Hay que ser claros, no son invencibles. Es súper importante que diferenciemos dos ideas clave aquí. Primero, la capacidad. Pensemos que es la resistencia del guardaespaldas. ¿Cuántos golpes aguanta antes de caer? Por otro lado, está el rango útil, que sería el área que puede proteger. Si la amenaza está fuera de esa zona, su efectividad se va al piso. Y ojo con este detalle que es súper importante y a veces confunde. Si agarramos nuestro buffer y simplemente le echamos más agua, o sea, lo diluimos, el pH inicial no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la proporción entre el ácido y la sal sigue siendo la misma. Pero, y es un gran pero, su capacidad de protección sí va a disminuir. ¿La razón? Pues ahora hay menos moléculas guardaespaldas en el mismo espacio para hacer el trabajo. Es más débil, por así decirlo. Entonces, ya vimos cómo funcionan en el delicado equilibrio de nuestra sangre y en los laboratorios. Pero piénsenlo, desde ahí hasta la mismísima estabilidad de los océanos, estos sistemas son fundamentales. La próxima vez que escuchemos la palabra equilibrio, quizás nos acordemos de estos guardianes invisibles. Y nos quede una pregunta en el aire. ¿En cuántos otros lugares de nuestro mundo estarán trabajando ahora mismo, protegiéndonos en silencio sin que nos demos cuenta?